este compartir con todos ustedes. Tantas caras queridas, todas, que yo quisiera pasarme entonces 2 horas mencionando cada uno de los nombres de ustedes aquí, pero el tiempo apremia. Nuestra querida amiga, la señora Milagros Germán, ministra de Cultura y responsable de esta gran Feria del Libro 2023. Gracias por esa entrega, por ese compromiso. Fuimos testigos desde el inicio, cuando empezamos a hablar de todo lo que el presidente Abinader quería que esto fuera, cómo cambiara, y la verdad es que estamos viendo los resultados. Gracias por invitarme, mi querida amiga Milagros. Señores ministros, viceministros y altos funcionarios de la nación que nos honran con su presencia esta noche. Yo quisiera mencionarlo a cada uno de ustedes, pero se va el gabinete completo y entonces perdemos mucho tiempo. Señores, Ángela Hernández, directora general del Libro y la Lectura, y Joan Ferrera, director de las Ferias del Libro. Distinguidos rectores, autoridades académicas y estudiantes de las distintas universidades presentes en este acto. Señora Mariana Vargas, directora general de Cine, escritores nacionales e internacionales que nos distinguen con su presencia, representantes del sector empresarial, asociaciones y confederaciones. Señores directores de los diferentes medios de comunicación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, mi hijo Marquito que está aquí, que nunca anda conmigo, pero está aquí, te agradezco que hayas venido. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes en el marco de esta 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. La gran fiesta del libro, de las artes y de la cultura. Y en nombre del gobierno dominicano, conducido exitosamente por nuestro presidente Luis Abinader y en el mío propio, agradezco esta generosa invitación de nuestra querida ministra, amiga, ministra de Cultura, Milagros Germán, para poderme unir a esta gran celebración de nuestros mejores valores culturales. Ahora, cuando llegaba a la plaza, recordé una de las tantas veces que yo asistí a ferias anteriores del libro. Y junto al entonces director de carrera de la Administración de Empresas de Pucamaima, nos sentamos un día y dijimos, tenemos que hacer algo para posibilitar que muchos colegas, compañeros, profesores, pudieran también venir desde Santiago. Y así lo hicimos y así lo logramos. Señores, ¿y con qué algarabía salimos todos desde aquí hablando acerca de todos los libros que habíamos podido adquirir? Inclusive, a la que en ese momento era vicerrectora de Administración y Finanzas de la Pucamaima, yo le pedí unos fonditos. Y yo le dije, mire, vamos a asignarle unos fondos a cada uno de los profesores que quisieran venir para que también contaran con cierta disposición y pudieran adquirir sus libros. Y es que la Feria del Libro es verdaderamente un evento provocador que nos motiva a todos nosotros a poder compartir con entusiasmo por la lectura de nuestros autores favoritos y también de algunos autores que quizás no conocíamos y aquí nos topamos con sus obras. Coloco lo que es la lectura en primer término porque el lector definitivamente es el motivo y es el fin de la escritura. Además, si tomamos en cuenta que el lector es una figura central en lo que es la historia de la literatura, desde que Miguel de Cervantes lo ubicó en el centro mismo de la ficción, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y nos daremos cuenta de que los lectores son los que realmente dan vida a los libros y para ellos es precisamente este evento magnífico. Porque, ¿qué es el Quijote? ¿Qué es el Quijote sino la historia de un lector febril que se identifica de tal forma con los personajes de las novelas de caballería que lee, que sale al mundo como uno más a conquistar? ¿Qué salió a conquistar? Salió a conquistar la libertad.
no sin antes liberarse él mismo de lo que son los designios de la realidad y transformarse en un caballero, es decir, en un lector. Como ustedes saben, porque seguro muchos de ustedes han leído esa novela de Don Quijote, Don Quijote sale por las tierras de la Mancha para legar un mundo, pero un mundo más justo, un mundo más amable. Y es algo que nosotros vemos desde sus principios y sus principales capítulos y que todos nosotros recordamos después de acompañarlo junto a Sancho en cada una de sus salidas. Esa es definitivamente su gran aventura. ¿Y cuál fue su gran aventura? Servir a los demás. Ya que menciono el Quijote, ahí me voy a detener. Y por favor, prepárense para que me puedan acompañar todos ustedes en esta disertación, que será un paseo con miradas hacia el pasado, pero sobre todo viendo el porvenir. Y me parece que quienes tenemos el español como lengua materna debemos sentirnos más que orgullosos y además nos corresponde un tributo de recordación a la magnífica obra de Cervantes. La devoción por ese gran monumento de la literatura universal debe comenzar por la lectura. Así que, amigos y amigas, sin que pretenda yo colocarme como una filóloga o una crítica literaria, me permito considerar que la dimensión del Quijote no se circunscribe a un relato de ficción, sino que este magnífico libro abarca orientaciones de tipo histórico, pero también abarca orientaciones de tipo psicológico, político, pero sobre todo de carácter humano. Amén de lo que ha significado para el afianzamiento de nuestro idioma hasta llegar a ser la segunda lengua materna del mundo, hablada por más de 500 millones de personas, al igual que esta gran lección del Quijote, con su inyección de idealismo, desde muy joven, mi norte siempre ha sido servir en los diferentes ámbitos en los que se ha desarrollado mi vida. En la familia, por supuesto, de primero, en las empresas, en la academia y, por supuesto, ahora en el Estado, sin dejar a un lado en la Iglesia. Tal vez por eso mi vocación por la educación se despertó muy pronto, siempre, por supuesto, vinculada a lo que fue el sentido de servicio. Desde que yo estudiaba el bachillerato en el Colegio de La Salle en Santiago, más o menos cuando yo tenía 14 o 15 años, sentí el deseo de poder apoyar a largas jornadas de alfabetización para niños del barrio de Cienfuegos que organizaba nuestro inolvidable hermano lasallista Alfredo Morales. Y si bien yo tuve la oportunidad de alfabetizar y quizás también de poder expandir una serie de conocimientos y de enseñanza en matemáticas, en geografía, en historia a esos niños, lo que más yo aprecié fue poder tener la oportunidad de convivir de cerca con personas que viven realidades socioeconómicas muy distintas y con ello poder yo comprender el deber de socializar el conocimiento y el poder transformador de la educación y la enseñanza. Y reflexionando, yo creo que fueron jornadas muy intensas, es verdad, de mucho caminar, de mucho esfuerzo y a la vez sumamente gratificantes. Yo creo que así empezó mi pasión por la enseñanza y por el servicio. Qué provechoso resulta, por ejemplo, que los jóvenes puedan cultivar ideales, pero qué doloroso es cuando vemos la juventud que no anida sueños. Caballero, soy armado, que corre el mundo para desfacer agravios y enderezar entuertos, y no podría sin esta mi lanza, en cuya punta está el hierro de la justicia, y sin esta espada que me sirve, y la paz de Dios sea con todos. Así pensaba Don Quijote.
Pronto, yo tuve una conciencia de lo crucial que es la educación en todo atisbo de libertad y progreso del individuo para que pueda lograr ese desarrollo integral. Me daba cuenta de que real y efectivamente la educación es una herramienta poderosísima para poder mejorar lo que son las oportunidades de vida de aquellos que nos rodean. También es una forma de poder ampliar nuestra conciencia nacional al poder garantizar esos derechos inalienables de todos los ciudadanos. Pero, ¿y la lectura? La lectura es un placer que reporta lo que es el crecimiento espiritual e intelectual y además de que potencia en el ser humano lo que es la capacidad de comunicarse a través de la lengua. El manejo adecuado de la lengua es una cuestión fundamental para un desarrollo pleno de todas las facultades cognitivas. Esto me hizo esmerarme en mi propia preparación profesional y alternar lo que era el ejercicio administrativo y de los negocios con la enseñanza desde las aulas de la Pucamaima, donde luego yo tuve la oportunidad de impartir docencia en los niveles de grado, de posgrado y también algo que me llenó de mucha satisfacción fue cuando también impartí por muchos años docencia en el nivel técnico, en el Centro de Tecnología y Educación Permanente, lo que se conoce como el TEP en la Pucamaima. Inicié como profesora por asignatura y eso fue por responder a un llamado interno de poder querer transmitir mis conocimientos y experiencias a los estudiantes y pronto estuve vinculada a otras responsabilidades que no me le imponían, sino que yo las buscaba. ¿Qué sucedió ahí? Empecé a asumir nuevos retos dentro de la academia y pasé a ser profesora a medio tiempo, luego a tiempo completo y posteriormente a dirigir la carrera de Administración de Empresas. Y eso fue una época sumamente maravillosa para mí, de mucho aprendizaje y de muchas alegrías. Y a medida que podíamos ir avanzando en mis labores académicas, pues decidí orientarme hacia áreas como innovación y emprendimiento. Además, me enfoqué en dedicar esfuerzos y buscar recursos para poder apoyar e incentivar la investigación, porque estoy totalmente convencida de que si no se investiga, no se logra innovar y por tanto, tampoco podremos nosotros hablar de un verdadero desarrollo. La investigación es la llave del conocimiento y los investigadores definitivamente me apasionan y me conmueven porque ellos son la vanguardia de la academia y los que permiten que realmente se mantenga avanzando hacia nuevos campos de estudio. Y déjenme decirle que siempre fui una abanderada de buscar que se asignaran más fondos a través de lo que conocemos como Fondosit, que lo maneja el MESID. Fondos que se dediquen a la investigación científica a través de las diferentes universidades que tenemos. Y hoy en día, el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader y el ministro Franklin al frente del MESID, gracias a Dios podemos decir que hemos cuatriplicado los fondos de Fondosit de cuando nosotros llegamos al gobierno. Eso es importante. Eso es desarrollo. Y me atrevo a hacer una autocrítica. Todavía no es suficiente. Así que tenemos que seguir buscando más, Franklin. Al mismo tiempo que yo asumía esas mayores responsabilidades académicas y roles de liderazgo en los diferentes ámbitos, dirigí también lo que fue el Centro Internacional de Innovación y Tecnología. Aquí veo a Miki. Bueno, Miki fue que nos apoyó y aquí también está Fernando. Esto es el CITAN y el CITAN es un espacio dedicado a promover lo que es la innovación y el pensamiento empresarial. Este lugar que nosotros creamos con el apoyo del sector privado de Santiago, y veo aquí también, bueno, a Manuel, veo varias caras de esos empresarios de Santiago que siempre han apoyado lo que ha sido la educación
en la República Dominicana a través de las academias, pues se impulsó a través de la Corporación de Zona Franca de Santiago y se convirtió en lo que es hoy en día en una especie de incubadora creativa de todas las necesidades de las empresas y que se cubrían como complemento del currículum académico de las escuelas de negocio y de ingenierías. Con la misma motivación de poder seguir manteniendo lo que es el avance en los procesos de emprendimiento, fundé lo que fue y lo que sigue siendo Pucamaima Emprende. Y este tiene como propósito seguir fomentando lo que es el espíritu emprendedor entre los jóvenes y poder apoyar esas ideas innovadoras. Y ustedes no se podrán imaginar cuando yo pasaba por un pasillo y yo escuchaba, profe Raquel, y siempre me salía un muchacho de esos talentosos en esos pasillos y que llevaban debajo de su brazo un plan de negocios para que yo lo analizara, y muchos de esos planes de negocio y esos proyectos, esas ideas que tenían, pues más adelante a través de Pucamaima Emprende se iban a convertir y se convirtieron muchos de ellos en emprendimientos exitosos, en pequeñas empresas. Esa sigue siendo una de mis mayores alegrías, ver el talento joven que hoy en día tú te topas con ellos en la calle y ver ese talento crecer frente a nuestros ojos y poder seguir apoyándolos con toda mi dedicación y toda mi energía. Y luego, señores, nosotros ver cómo realmente es parte del disfrute del trabajo que uno ha realizado. Y recordando a mis estudiantes, entrando ahorita aquí a este salón, pues creo que está por ahí, vi un joven que ya ahora no está tan joven, porque fue de los primeros que nosotros apoyamos, se llama Alejandro Flores. Ese joven tenaz, decidido, perseverante, enfocado en llevar aquella idea, y aquella idea era de deshidratación de frutas a un negocio. ¿Y saben qué? Lo logró, lo hizo. Y la verdad es que yo quiero un aplauso para Alejandro. Mírenlo allá. Gracias. Gracias, Alejandro. La verdad es que uno se siente sumamente orgulloso porque esos muchachos, con aquellas ideas, con aquel deseo de echar hacia adelante, de llevar a cabo esas ideas de emprendimiento, y cuando uno los ve, que uno pudo poner un granito de arena para que así fuese, bueno, pues acaban siendo todos hijos de uno. Luego de pasar esa etapa y de iniciar mi etapa como entonces vicerrectora de Administración y Finanzas en la Pucamaima, esto definitivamente a mí me proporcionó una visión más amplia y estratégica de la gestión universitaria. ¿Y por qué les digo eso? Porque en una gestión universitaria es necesario un equilibrio entre las necesidades académicas y los objetivos institucionales. Y créanme que no es fácil de lograr ese equilibrio, pero sí se puede. Entonces, desde esta posición, yo pude liderar una serie de equipos y equipos de diferentes disciplinas y tomamos una serie de decisiones informadas para poder nosotros promover la calidad educativa, pero también sin dejar a un lado lo que es el bienestar financiero de la institución, logrando con todo esto una serie de acciones que llevaran a garantizar un ambiente de aprendizaje óptimo y una administración eficiente. Sin dudas, estas distintas posiciones representaron una gran oportunidad de nosotros poder incidir de manera más directa en decisiones trascendentales de la universidad, decisiones dirigidas a enfrentar los desafíos de la administración y de la educación en los nuevos tiempos. Porque las escuelas, las universidades, el mundo académico en general son canteras de una riqueza inefable. El aula es un espacio sagrado que conlleva la reflexión y a la actualización del propio conocimiento de manera continua. Claro, es de rigor que tengamos que adecuarla a los distintos contextos escolares y a las variadas formas de aprendizaje y enseñanza de los alumnos. Pero en todo caso, la lectura, señores, es
imprescindible. En mi vida académica pude vivir ese encuentro gratificante con el otro, esa alteridad y esa empatía al poder descubrir lo que es la influencia transformadora que puede tener un educador en la vida de sus estudiantes. El docente juega un papel de suma importancia en lo que es la generación de cambios en la sociedad. Y a partir de producir esos procesos de transformación de los sujetos que viven y conviven en ella. Ese momento en que descubres realmente esa certeza de la posibilidad de transmitir el conocimiento del aprendizaje, es decir, el momento en que el estudiante descubre su propia dinámica de aprendizaje. Eso cambia la vida de uno y establece un vínculo profundo entre lo que es el maestro y el estudiante. Durkheim, un clásico de la sociología, expresó que la educación, lejos de simplemente tener como fin desarrollar al hombre tal como es y sale de manos de la naturaleza, tiene por objeto extraer de allí un hombre enteramente nuevo. Y en ese sentido, he tratado de ser fiel a la visión ostosiana de que la educación es la levadura para la transformación de la sociedad y de sus ciudadanos. Esto lo dijo nuestro Pedro Enríquez Ureña: solo la cultura cambia a los pueblos. Ahora bien, el conocimiento tiene la tarea inherente de socializarse, de compartirse, para que pueda amplificarse y tener sentido. Precisamente, ha cobrado más sentido el conocimiento y las experiencias adquiridas al poder aplicarlos en cada una de las políticas públicas que hemos tenido la oportunidad de diseñar o de llevar a cabo en nuestro ejercicio político. La política es un camino que se cruza con el de la educación. ¿Pero por qué? Se cruza con el de la educación porque llegó un momento de la vida en que las coordenadas democráticas que la orientan se mezclaron. Y como son el concepto de soberanía popular y los valores democráticos de libertad, de igualdad y de solidaridad, y todo esto que había aprendido de mi padre, quien realmente fue mi mentor, fue mi ejemplo, fue mi profesor, y también de muchos hombres y de muchas mujeres de elevados principios ideológicos, quienes realmente incentivaron el fervor por el servicio público. Una tarea de la que no debemos sustraernos en cuanto nosotros podemos tener conciencia de cuál es esa pertinencia. Y entonces se me presenta la oportunidad de servir, de seguir sirviendo, pero de servir desde un espacio más amplio ante la propuesta de ser la compañera de boleta de mi querido amigo Luis Abinader. En ese momento, por eso me atreví a decir mi querido amigo Luis Abinader, todavía era el candidato a la presidencia. Acepté su invitación y les voy a decir por qué lo acepté. Un día me lo preguntaron y hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué yo acepté? Yo acepté su invitación porque conozco a Luis, conozco a Raquel, conozco a su familia y estaba totalmente convencida de que desde un gobierno presidido por Luis Abinader íbamos a contribuir al desarrollo de mi país sirviendo con transparencia y con honradez. Y bueno, aquí estoy. Ahora que me debo a más de 10 millones de dominicanos, trabajando con mucha alegría y con un alto sentido de responsabilidad todos los días, para que cada decisión tomada por nuestra administración pueda venir a aportar bienestar a lo que son las familias dominicanas, porque de eso se trata, de la participación política de lo que Aristóteles llamaba la búsqueda del bien común. Por eso,
Siento ese gran privilegio y honor en mi vida porque a través del impulso de políticas públicas acertadas podemos mejorar la salud, podemos mejorar la educación, podemos mejorar lo que es la economía y la seguridad de nuestra gente, entre muchas otras cosas. En otras palabras, nosotros podemos hacer mejor la vida de los dominicanos y las dominicanas. Y la gran motivación de cada jornada de trabajo precisamente es esa. Por eso, con la puesta en marcha del Gabinete de Salud al inicio de nuestra gestión y en medio de un vaivén mundial que todos ustedes lamentablemente lo vivimos, pues pusimos toda nuestra energía y entrega para poder proteger la salud del pueblo dominicano. Y en aquella época de pandemia, las grandes decisiones no tenían ni días ni horas y teníamos el tiempo justo para consultar a diferentes expertos y en ese momento cada minuto podía traducirse en salvar una vida. Fuimos ganándole la batalla al virus, galopando sin descanso. Y recuerdo el día que el señor presidente Luis Abinader me dijo, Raquel, hay que salir a buscar vacunas, aunque sea debajo de las piedras. Cuando me pidió eso, le dije sin pensarlo, sí, señor presidente, con el entendido en mi subconsciente del gran reto que eso implicaría, porque ya sabíamos cuál era la situación del mercado de las vacunas en ese momento y nosotros no teníamos absolutamente ni siquiera acercamiento con ninguna farmacéutica. Esa experiencia de ese momento, y fue una experiencia, gracias a todos, exitosa, realmente fue exitosa por la cohesión de equipo en un grupo de diferentes disciplinas, en diferentes sectores y con diferentes actores, pero actores en el Estado, pero actores también, por supuesto, en el sector privado, en la academia, en la sociedad civil, junto a todo el pueblo dominicano. Y ese equipo, realmente yo le llamo un equipo país que desempeñó un papel protagónico en lo que fue la gestión de la pandemia. Un conjunto de dominicanos y de dominicanas a quienes siempre nosotros vamos a agradecer esa colaboración, esa entrega para poder aplicar esas directrices que nosotros definimos como gobierno y poder proteger así la vida de millones de dominicanos y dominicanas. Amigos y amigas, toda experiencia de Estado se enmarca dentro de un contexto político y económico específico. Se trata de la gestión de toda una nación con su propia idiosincrasia, su cultura, su tradición y también su historia. Sin embargo, es cierto que la globalización, el avance del mundo digital y el cambio climático han modificado de tal modo las fronteras que nosotros hoy hablamos de estados modernos que uno podría llegar a creer inclusive que se han difuminado. Por esa razón, nuestra labor en el liderazgo del Estado recibe influencias de una amplia gama de factores que van desde lo político, lo económico, hasta lo ético y lo humano. Ahora bien, ese equilibrio de esos factores al momento de tomar decisiones que beneficien a la nación y a sus ciudadanos es esencial para un liderazgo efectivo y sostenible. La conducción de un Estado requiere habilidades políticas, pero también requiere habilidades administrativas, pero también es imprescindible una profunda dedicación al servicio público y a la nación que nosotros representamos. Además, se debe contar con el conocimiento pleno de la sociedad, de la economía, de la cultura de cada territorio. Y esto es fundamental para poder implementar políticas públicas efectivas y acertadas. ¿Es retador el liderazgo desde el Poder Ejecutivo? Pues por supuesto que sí, pero también es un viaje enriquecedor en el que vivimos transformando desafíos en oportunidades y asumiendo muchas responsabilidades de poder liderar, pero también de tomar decisiones
que tienen incidencia en la vida de los dominicanos y las dominicanas y que transforman múltiples aspectos de la sociedad. Esta posición implica ser un faro de guía para todos los ciudadanos, establecer agendas y políticas que aborden los desafíos actuales y futuros y ser un símbolo de estabilidad y compromiso con el bienestar de la nación. La vida de Estado exige mucha habilidad para navegar por la intersección, que es bien difícil, pero sí se puede y hay que saberlo cuidar. Esa intersección entre la política y la administración. Esto a veces implica la búsqueda constante de consenso y la habilidad para poder encontrar soluciones que puedan venir a beneficiar, pero no a un grupito, sino a la mayoría. Y ahora que me detengo a pensar cómo mis pasos por la vida han guiado mi rumbo profesional, no dejo de recordar cuando era muy joven y mi papá me llevaba a acompañarlo a reuniones. Saludaba, iniciaba y una vez se ponía muchas veces un poco compleja la conversación en esa reunión, con mucha elegancia inherente que a él lo caracterizaba, se retiraba y me decía, encárgate Raquel. La verdad es que yo tengo que admitir que al principio esa reacción me chocaba mucho, pero rápidamente luego con los años me di cuenta de que así él estaba desarrollando en mí una serie de habilidades claves del ser y me estaba enseñando. Fue mi gran maestro. Por ejemplo, el tabaco fue el inicio de nuestra proyección y desarrollo como legado de la principal actividad productiva de mi papá. Mi papá empezó a cultivar tabaco desde los 11 años de edad. Y ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que en la historia de nuestro país el cultivo del tabaco reforzó el sentido de identidad y el carácter independentista de los dominicanos, pero sobre todo de nosotros los cibaeños. Y aquí veo varias caras cibaeñas que también su origen es el tabaco. La especialización para lo que es el cultivo del tabaco requiere lo que es la paciencia, pero requiere también el aguante para poder valorar sus capullos y sus flores, la precisión y el detalle para ser recolectado y la pasión para ser curado y puesto en valor. En esta visión de paciencia, de precisión y de pasión, se forjó lo que yo le llamo el acero de la unión familiar nuestra. Y estos tres valores nosotros los podemos aplicar en cada cosa que hacemos sobre cualquier tipo de servicio. Se necesita mucha precisión para que nuestras tareas queden lo mejor posible, pero también hay que impregnarle toda la pasión para seguir hacia adelante, no importa, pese a cualquier adversidad que se nos presente. Pero también necesitamos mucha paciencia. ¿Y para qué paciencia? Para poder ver los resultados. A mis estudiantes muchas veces yo le puse un calificativo y yo les decía, la juventud de hoy en día sufre de inmediatez. Cultiven la paciencia, que solamente así podemos alcanzar a ver resultados. Cuando tienes que hacer frente a grandes situaciones, incluso en los momentos más difíciles, complicados, tristes, confirmas que lo importante es hacer las cosas bien desde el lugar que nos toque hacerlas. Impartir una buena clase, afrontar situaciones, consensuar temas nacionales, intercambiar con inversionistas, con líderes mundiales. En el servicio público yo sumo un nuevo factor y es aprender a identificar todo lo que es necesario hacer, pero frente a lo que es posible hacer. Y así entonces empezar a priorizar y acorde a los recursos con que se cuenta en el Estado, entonces le damos prioridad. Porque la eficiencia en el uso de los recursos es clave al momento de atender un problema particular.
Ninguna experiencia de Estado está exenta de crisis y durante nuestra gestión es el mejor ejemplo. Hemos tenido que enfrentar desafíos inesperados, desafíos como crisis económicas, como situaciones de emergencias de salud pública y de desastres naturales, y en esos momentos es donde la verdadera capacidad de respuesta y la resiliencia son vitales. Hemos trabajado arduamente para poder abordar todas esas situaciones y esas decisiones y con mucha pasión nosotros priorizar lo que es la seguridad y el bienestar de toda nuestra población. La participación ciudadana y el diálogo constante son pilares fundamentales en lo que es la experiencia de Estado en el Poder Ejecutivo. Y hemos buscado fomentar lo que es la colaboración con la sociedad civil, con el sector privado y con otros actores, reconociendo que la diversidad de perspectivas enriquece nuestras políticas y también nuestras decisiones. Esta apertura al diálogo también fortalece lo que es la confianza entre los ciudadanos y sus líderes y lo que es, sobre todo, ese gran proceso democrático. Los retos que enfrenta el Poder Ejecutivo de la República Dominicana son diversos y multifacéticos. Abordarlos ha requerido un enfoque integral que involucre diversos sectores, instituciones y actores. La cooperación, la planificación estratégica y el compromiso con el bienestar de la nación son esenciales para poder superar estos desafíos y poder construir un futuro más prometedor para todos los dominicanos. La experiencia de Estado en el Poder Ejecutivo es también sobre construir un legado que pueda trascender el tiempo en el cargo. Y cada acción y cada decisión tienen el potencial de dejar una huella duradera en la sociedad, una huella imborrable. Y estamos trabajando para poder establecer esas bases sólidas que puedan permitir a las futuras generaciones construir sobre los cimientos que estamos asentando y continuar avanzando hacia lo que es un país más próspero, equitativo, pero sobre todo más justo. Por esta razón, nuestro ejercicio político siempre ha tenido presente los valores de la honestidad, de la transparencia en el uso de los recursos del Estado y del servicio efectivo. Estas son directrices fundamentales que nos han guiado en el camino hacia lo que es el cambio, es decir, hacia las grandes transformaciones que por décadas ha reclamado la sociedad dominicana en su búsqueda de una mejor calidad de vida. Somos nosotros, pero son ustedes los que ponemos en marcha ese cambio constante que anhelamos hoy, ahora y para siempre. Y poder dar esa continuidad a lo que nosotros deseamos convertirnos en el mañana, pero siempre trabajando con honestidad desde el presente. Lo importante no es solamente lo que logremos en el tiempo que estamos gobernando, sino, como dije anteriormente, cómo estamos preparando a nuestro país para que siga creciendo, para que se siga desarrollando con institucionalidad, transparencia y continuidad de Estado. Muchas personas critican dentro de nuestro gobierno porque nosotros le hemos dado, por instrucciones del presidente Abinader, continuidad a las obras que encontramos. Ahí está nuestro ministro del INE, que no me deja mentir. Hemos seguido obras. Ahora me tocó en este fin de semana inaugurar varias escuelas. Escuelas en donde la misma comunidad me decía que tenían 16 años de iniciadas, 12 años de iniciadas, 20 años de iniciadas. Ustedes dirán, ¿y ustedes la continuaron? Sí, la continuamos, luego de verificar que la comunidad realmente necesitaba esas escuelas. Entonces, los estados, los gobiernos tienen que tener continuidad. Por eso, hoy reitero nuestra muy firme convicción de que trabajar para nosotros lograr una sociedad en donde prime la equidad y donde el bienestar sea absolutamente para todos, es como nosotros realmente aportamos a un mejor país y sobre todo es como nosotros estamos construyendo la fe en el sistema. Trabajando para poder entregar
a nuestra gente resultados positivos, pero también resultados evidentes, con pulcritud, con honestidad y con transparencia. Alguien me decía de mi despacho que yo repetía mucho esas 3 palabras que acabo de decir y yo le decía, no me las quite, fui yo que las puse, porque esas son la bandera que realmente tiene que seguir caracterizando el gobierno de Luis Abinader. Nuestros esfuerzos en poder fortalecer la institucionalidad y afianzar lo que es la seguridad jurídica, y esto con apego a lo que es el Estado de Derecho, también nos ha colocado como una de las democracias más estables en la región. Y yo le decía, y lo repito en muchas ocasiones, no hay mejor manera de fortalecer la democracia que nosotros poder exhibir un gobierno sin corrupción. Lo que realmente ha estado en muchos países, lamentablemente, dañando lo que es la democracia de muchos de esos países, es la corrupción acumulada. ¿Y saben qué? La gente se cansa. Por eso tenemos que seguir apostando a la transparencia. Doña Milagros. Para nosotros fortalecer esos esfuerzos de nuestro presidente Luis Abinader en poder seguir atrayendo inversiones al país, pues pasamos al frente de coordinar lo que es el Gabinete de Promoción de Inversiones, que es una iniciativa que complementa lo que es el ciclo de acciones que realizamos para nosotros poder lograr una mayor dinamización de la economía con enfoque participativo y poder continuar nuestro ascenso hacia lo que es el desarrollo sostenible inclusivo. También para poder presentar a la República Dominicana como el mejor socio para la inversión en toda la región del Caribe. ¿Gracias a qué? Gracias al buen manejo de su economía, pero también a la paz social que nosotros vivimos y exhibimos, y también a esa excelente ubicación geográfica que tiene nuestro hermoso país. Pero lo más importante, ese capital humano competitivo que nosotros podemos también exhibir y el sólido marco legal que garantiza las inversiones. En esa proyección de nuestro país como destino de inversión, pues nos enfocamos en resaltar lo que son las políticas transparentes y justas, las reglas claras que puedan fortalecer el clima de negocio y la estabilidad social y económica que garantiza el gobierno para atraer inversión. Aquí tenemos al ministro de Finanzas, pero también tenemos aquí a nuestro gobernador del Banco Central, que ambos están haciendo un gran trabajo y ahí tenemos entonces el resultado de nuestra economía. Así que muchas gracias por ese buen manejo de la política fiscal y de la política monetaria. Los datos económicos evidencian la notable resiliencia que muestra nuestra economía, pero sobre todo esa fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos. Desde finales del año pasado se sumó la coordinación del Gabinete Eléctrico, otro de los órganos consultivos creados por el presidente Luis Abinader para poder fortalecer un sector clave para lo que es el desarrollo económico de toda nación, como es el sector energético. Sabemos que tenemos muchos desafíos, sabemos también que tenemos muchos pasivos que tenemos que empezar a ejecutar de una vez y por todas para fortalecer ese sector eléctrico. Pero ¿saben qué? Lo vamos a lograr con el concurso de todos ustedes. Otro componente esencial de nuestra experiencia en el Poder Ejecutivo es el compromiso con las nuevas generaciones. Estamos trabajando para promover a los jóvenes, para brindarles oportunidades que les pueda permitir a ellos participar en una serie de políticas y programas que inciden de manera directa en su pleno desarrollo. Creo total y absolutamente en que los jóvenes no son el futuro solamente de la República Dominicana, sino también que son el presente de nuestro país. Y he buscado ser una voz que los inspire
para que se involucren activamente en las decisiones que se están moldeando y que nos van a llevar hacia un futuro a nuestra nación muy promisorio. Por eso, para mí es tan importante tener contacto con los jóvenes y aprovecho para exhortar a los que están aquí, que veo muchas caras jóvenes, a que participen activamente en lo que es la construcción de un mejor país, que luchen para que sus logros académicos, sus logros deportivos, incluso sus proyectos, sus planes de negocios, pues realmente puedan venir a aportar a la sociedad y que en conjunto pues puedan servir de inspiración a otros jóvenes. Y vuelve a mí lo que ustedes creen que se nos había olvidado, vuelve a mi memoria Don Quijote. Y recuerden que les advertí que este paseo era con idas y regresos. La obra El Quijote ha dado origen a varias palabras relacionadas con el nombre de protagonistas. Precisamente, Quijote ha venido a significar hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. Eso es lo que nosotros necesitamos en la sociedad dominicana. Gente que anteponga el bien común sobre cualquier otro interés particular. Luis Abinader, desde joven, yo lo conozco desde que éramos chiquitos los dos, porque no es que yo soy más vieja que él, nos llevamos 8 meses. Pero Luis Abinader, desde muy joven, jovencito, soñó con enderezar lo torcido de este país, por lo que llegó al gobierno con ideales muy claros y con propósitos muy definidos. Es necesario que los jóvenes, ustedes jóvenes, tengan proyectos de vida, proyectos con propósito, que puedan aportar a su desarrollo como individuos y al crecimiento de la sociedad. En una entrevista que yo vi, que hizo Roberto Salcedo, y un amigo me lo mandó hace poco, Robertico Salcedo hizo una entrevista hace varios añitos atrás. Y la entrevista fue a Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién no recuerda ese señor que a través de 2 personajes muy queridos y recordados para nosotros, el Chapulín Colorado y el Chavo, pues él le hizo la siguiente pregunta a Robertico y le preguntó al Chapulín, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría a un joven? Y él le contestó, que tengan proyectos. Uno es joven y se mantiene joven cuando tiene proyectos y lucha por ellos. Mi hija Isabel, cuando ganamos las elecciones, esa noche estábamos juntas y me dice, mamá, yo estoy segura que ya tú sabes qué vas a hacer cuando pasen los 4 años. Digo, sí, tú tienes razón, porque yo tengo muchos proyectos en mi cabeza. Así que yo los invito a que tengan proyectos, no importa la edad que nosotros podamos tener, eso nos mantiene jóvenes. Pero no solamente tener proyectos en la cabeza, luchen por ellos. Es nuestro compromiso poder seguir apoyando lo que es esa participación de los jóvenes, pero también de las mujeres en la sociedad dominicana. Y las estadísticas muestran, y son preocupantes, que hay un porcentaje mayor de egresadas mujeres de las universidades. Pero eso no se transmite de manera ni siquiera cercana a lo que se pueda reflejar en esos porcentajes en posiciones de puestos de liderazgo ocupadas por mujeres. Y partiendo de esa realidad y de esa preocupación, que para mí las preocupaciones son ocupaciones, nos ocupamos. Y fue entonces, como motivados por eso, lanzamos de la mano, y ahora no la vi ahorita y quiero un aplauso para ella, de nuestra querida ex vicepresidenta, doña Milagros Ortiz Bosch, que la tenemos aquí. Lanzamos de la mano de doña Milagros Ortiz Bosch, pues
un diplomado, pero también buscamos otro aliado, en colaboración con la Liga Municipal Dominicana, presidida por nuestro amigo Víctor de Asa, que también está aquí. Y ese diplomado lo concebimos, yo recuerdo esa primera reunión, inmediatamente doña Milagros y yo nos reunimos, lo titulamos Mujer y Liderazgo, porque habrá que hacer también una investigación de esa que yo digo que hacen falta que se haga, hay que hacer investigaciones sociales, hay que ver cuál es la razón por la cual mujeres preparadas e inteligentes muchas veces o tienen barreras y no saben cómo brincarlas, o el país, la sociedad, no está asimilándolas. Por eso nosotros iniciamos ese diplomado y realmente ha sido un éxito. Nosotros, si Dios quiere, ahora en octubre vamos a graduar la primera cohorte, que se van a graduar 400 mujeres de todo el país en ese diplomado. Señoras y señores, varios de nuestros grandes referentes intelectuales y políticos coinciden en que los buenos ciudadanos nos debemos a la patria y que es por nuestra patria que debemos consagrar todos nuestros esfuerzos. Por eso, a lo largo de este trayecto académico y político, ha sido un honor liderar, colaborar y tomar decisiones para beneficio de la sociedad dominicana, porque cada avance que nosotros logramos en ese sentido servirá de cimiento a las futuras generaciones de dominicanos y dominicanas en la misión de tener un país más próspero, equitativo y justo. Nuestro gobierno se encuentra en un escenario importante y dinámico, trabajando con una dedicación inquebrantable para poder seguir avanzando con una educación de calidad, fortaleciendo lo que es el sistema de salud, pero también ofreciendo más oportunidades de acceso a una vivienda digna y asequible. Una de las cosas que más disfrutamos nosotros desde nuestra posición es cuando en nuestra agenda nosotros tenemos que ir a diferentes provincias a poner en funcionamiento una serie de proyectos, a entregar a las diferentes comunidades, escuelas, hospitales y centros que realmente la sociedad está necesitando. Por eso, nosotros necesitamos seguir trabajando de la mano, pero teniendo el oído en el corazón de cada uno de esos municipios. Y Pavel, a través del MEPID, está haciendo con su equipo un gran trabajo, porque las inversiones en esas políticas públicas, pero también en el gabinete social, están siendo dirigidas a lo que realmente necesitan y a los rincones del país que realmente necesitan. Por eso, para nosotros es sumamente importante seguir trabajando de manera integrada entre todos los ministerios y todas las direcciones de nuestro país. La respuesta luce sencilla cuando a veces me dicen cómo nosotros nos hacemos para tener jornadas de trabajo tan largas. Y luce sencilla, pero al mismo tiempo es compleja. Y sí, es verdad, nosotros pasamos mucho tiempo lejos de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nuestros nietos, y muchas veces ponemos, de hecho muchas veces no, ponemos en pausa nuestros proyectos personales. Añoro esos espacios de mi patio, que esta mañana tuve la oportunidad de estar en mi casa, de mi patio en Santiago, donde desde ese espacio tan especial, pues tenía la oportunidad y tengo cuando voy, pues se me hace más fácil leer, escribir, reflexionar, pero también poder entablar una serie de conversaciones, muchas veces jocosas, otras profundas, con mis hijos, con mis nietos, con mis amigos. Pero a la vez que uno sabe que está haciendo mucho sacrificio y muchos desvelos, esas pausas necesarias arrojan también frutos importantes que están contribuyendo con el desarrollo de nuestro país, y eso a nosotros nos fortalece. El filósofo español José Ortega y Gasset dedicó buena parte de su vasta producción intelectual a reflexionar sobre lo que son las ideas de Estado y de nación. Y en uno de sus ensayos escribió que un Estado perfecto es aquel que contribuye a aumentar la vitalidad de los ciudadanos, entendiendo por vitalidad
algo sencillo, la vida misma. Esta idea resume muy bien mi visión de trabajo, un estado perfecto en la aspiración de todas las democracias del mundo, y para avanzar en esa dirección, el trabajo honesto es la herramienta para incrementar el desarrollo y para aportar al bienestar. Los libros son instrumentos poderosos que en mí me han servido para poder conectar todos los roles de la vida, y sin temor a equivocarme, les cuento que si la lectura no hubiese sido parte de mi recorrido académico, empresarial y ahora como servidora pública, nunca habría podido cumplir con funciones de tanta responsabilidad en cada una de estas etapas de mi vida. En ese viaje a la lectura, el rol de mis padres, de mis maestros, fue fundamental, pues ellos me enseñaron ese gran valor. La lectura es la puerta que nos permite acceder no solo a nuevos conocimientos, sino también a valiosas experiencias vividas por otros y que nosotros podemos aplicar a nuestra realidad. Porque avanzar en la vida siempre será más sencillo si nosotros tenemos por compañeros a los libros. Yo muy jovencita, mi papá nos sacó de vacaciones y fuimos a México. Y la maleta, él la estaba cargando, la mía, y me decía, pero ¿y qué tanta cosa tú compraste? Lo que él no sabía era que estaba llena de libros, porque donde quiera que nosotros vamos, pues tratamos de buscar títulos nuevos, libros nuevos y nutrirnos. Entonces, recuerdo eso, que mi papá me dijo, ¿qué es lo que tú tienes ahí? ¿Piedra? Digo, no, libros. Entonces, era parte, siempre ha sido parte de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y definitivamente, ahora yo me pongo a recordar, por ejemplo, mis años de infancia y de juventud. Ahí está mi comadre Chabela en Santiago. Y una de las imágenes que más se repite tiene que ver con esos momentos de lectura. Y la razón es muy simple. Para mí, leer ha sido siempre un refugio al que vuelvo, porque aprendí desde muy pequeña a buscar el libro ideal para cada momento. Y si me preguntaran cuál ha sido la gran enseñanza en mi formación como lectora, yo pudiera responderle a ustedes, haber comprobado que efectivamente, tal como dice el lema de esta edición de la feria de este año, para todo hay un libro. Por ejemplo, ¿quién no ha leído aquí El Principito? Y a través del Principito, uno saber el valor de la amistad. Pero ¿cuántos de aquí de los presentes, por ejemplo, no sabemos acerca de, pasando las páginas de Moby Dick, no sabemos el poder de la perseverancia? ¿Y por qué nosotros nos gusta volver ahora a pensar en Don Quijote? Bueno, porque cuando pensamos en Don Quijote preguntamos, ¿cuál fue su lucha contra los molinos? Realmente es gratificante la lectura. Y por ejemplo, el escritor francés, Premio Nobel de Literatura, André Gide, decía que los libros y las personas se encuentran, es decir, que nuestra relación con ellos es más personal y profunda de lo que simplemente parece. Un escritor dominicano contemporáneo en el ejercicio del poder que tiene la literatura ha hecho algo muy gracioso, pero que me encantó. Y fue que él trajo a Don Quijote a Santo Domingo. Y aquí resolvió el héroe cervantino algunas necesidades personales que nunca pudo satisfacer cuando aventuraba por Sierra Morena. La obra, pequeña pero muy seductora, realmente se titula De los sucesos gustosos que vivió Don Quijote aquí en Santo Domingo. El autor es Rafael Peralta Romero, para quien yo quiero un aplauso. Realmente, él quiso y lo logró darle un homenaje al Quijote original. Por eso,
señoras y señores, tenemos que lanzarnos a leer, porque la aventura comienza en cuanto abrimos una página, como ha expresado el laureado escritor mexicano Guillermo Arriaga, a quien tenemos el honor de recibir como uno de nuestros invitados especiales internacionales. Y cito, él dijo lo siguiente en una ocasión: no nos pasa nada si no leemos a Faulkner, o no leemos a García Márquez, o no leemos a Rulfo. Seguimos siendo las mismas personas, pero nos pasan muchísimas cosas si lo leemos. En cuanto lo hacemos, nos transformamos. Nos embarcamos, por ejemplo, con Gabriel García Márquez al mundo maravilloso de Macondo, o al fantasmagórico y lírico Comala de la mano de Rulfo. Pero créanme, no regresamos iguales. Y le estoy viendo la cara que sé que sí, que muchos de ustedes piensan así. Lo mismo puedo atestiguar del efecto de lo que hace la lectura de las novelas, por ejemplo, de Isabel Allende, o de los ensayos de nuestro sociólogo Wilfredo Lozano, gran conocedor de las problemáticas de la sociedad dominicana contemporánea. Y, por ejemplo, también nuestra estancia en estos lugares imaginarios, en estas páginas preclaras que nos cambian profundamente y nos mueven la conciencia, pero también nos cambian el pensamiento. A partir de ahí, nosotros miramos el mundo con ojos renovados y entendemos lo crucial de la lucha contra la injusticia. Valoramos mejor nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, pero sobre todo nos adueñamos de lo que es la compasión, de lo que es la empatía y de lo que es la solidaridad en nuestro trato con los demás. Ese es el poder de la literatura. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué lee una vicepresidenta? Y debo admitir que la pregunta me llamó la atención, pero también me causó mucha gracia, porque yo sigo siendo Raquel y, por supuesto, mis lecturas siguen siendo las mismas. Siempre me han gustado, por ejemplo, los libros de negocio, de economía, de sociología, de filosofía, de historia, biografías, y trato también a través de la novela, pues, de uno transportarse a lugares imaginarios y a vidas distintas a través de las mismas, pero también los cuentos. Y es la misma Raquel que lee. Ahora bien, ahora con nuevos capítulos de vida, capítulos de Estado, pero también capítulos de abuela, que están en la escritura. De hecho, no solo he ampliado mis lecturas en toda mi vida, la he venido ampliando, sino que fuera de las grandes historias, también he retomado en este momento de mi vida los cuentos infantiles, al poder leerles y querer leerles a Felipe, a Amalia y a Marco, que son mis 3 nietos. Y leerles es una experiencia que realmente nos ha enriquecido, nos une con esos seres queridos y también ha formado parte de lo que ha sido ese vínculo afectivo desde el inicio. Leer con nuestros hijos, leer con nuestros nietos, es una de las mejores maneras de compartir la pasión por los libros y, por supuesto, de divertirnos. Hace 2 semanas, 2 de los nietos me lo dejaron en mi casa para que se pasaran unos días. Y me llamó la atención la nietecita de 3 años. Ella me ve que cuando llego a mi casa, es verdad, vivo rodeada de libros. Y yo le digo, vámonos a acostar. Y ella va conmigo, pero me dice, vengo ahora a Buquel, me dice. Y fue a mi biblioteca y cogió una pila de libros, lo que ella quiso, y me lo llevó y me lo puso en la mesita de noche. Ese vínculo poderoso, pero ese ejemplo que uno le está dando para que realmente puedan tener ese amor por la lectura, es indescriptible y muchas veces es invisible, pero realmente trae efectos muy positivos. Y cada año nosotros dedicamos en nuestro país esfuerzos y muchos recursos para poder organizar una Feria Internacional del Libro. Y eso es motivo de mucha alegría. Esta feria representa esa gran oportunidad, esa valiosa oportunidad de convivir con esos buenos libros, conocer nuevos autores nacionales e internacionales y compartir nuestra pasión por la lectura, para que otros también se sigan enamorando
de los libros. Nuestra nación nos ha legado una playa de lectores ejemplares. Pienso en el gran maestro de América, nuestro Pedro Enríquez Ureña, cuyo pensamiento y su extensa y rica obra exhiben los frutos de un espíritu inquisidor, pero también de ávido de libros. La excelsa poeta, doña Aída Cartagena Portalatín, quien fue una lectora incansable. En cada uno de sus múltiples viajes iba siempre a lo que ella misma le llamaba la casa, hacer la casa, o sea, a cazar nuevos títulos. Y de su vasta experiencia de lectura dan cuenta sus ensayos sobre arte, sobre historia, sobre etnografía dominicana, pero también pudiéramos poner otro ejemplo de amor a la lectura, y es el del profesor Juan Bosch. Muchos de ustedes sabrán que el profesor Juan Bosch fue un autodidacta y gracias a su profundo amor a los libros adquirió una cultura inmensa que le permitió convertirse en un maestro y escribir algunos de los ensayos históricos más agudos de las letras hispanoamericanas. Y claro, también es un cuentista imprescindible en cualquier antología. Yo quiero un aplauso para el profesor Juan Bosch. Por supuesto, entre los grandes lectores de nuestra literatura debe estar también la homenajeada en esta 25ª edición de la feria, quien es la poeta, narradora crítica e historiadora del arte, doña Janet Miller, una gran lectora cuyos intereses no conocen fronteras y cuyo amor a los libros pues le ha permitido escribir tantos géneros y convertirse en modelo del intelectual pleno. Su poemario, por ejemplo, Fórmulas para combatir el miedo, es un libro mítico en la literatura dominicana y viene a ser una bitácora de una época conflictiva de nuestro país. Doña Janet supo poner su oído en el corazón del pueblo y poder mostrar que ante cualquier conflicto político y social debemos poner por delante los mejores valores humanos. Las historias vitales de estos grandes lectores pues nos dejan varias lecciones. Tal vez la más importante es que los libros son fundamentales en el desarrollo integral de los seres humanos. Son compañeros de viaje con los que nosotros nunca padecemos, gracias a ellos, nunca padecemos soledad. Son fuentes de conocimientos infinitos. Así que lean siempre aquellos libros que los convoquen, que los motiven en ustedes esa fraternidad y ese afecto hacia los demás. Lean a los poetas, a los filósofos, a los novelistas, a los historiadores. Lean siempre que puedan. Y una recomendación que yo sé que es muy útil en estos tiempos es que parecemos vivir muy rápido, pero tenemos que poner un stop. Y ese stop, yo digo, que se puede hacer a través de los libros. Lleven siempre un libro con ustedes. El tiempo que les permita cualquier actividad, dedíquenselo a la lectura. No discriminen los soportes. Leamos en papel, leamos en la tableta, en la computadora, en el celular, porque la lectura es, al fin y al cabo, el encuentro de dos almas. No importa el formato, siempre será el encuentro de dos almas. Para el desempeño de cualquier función en la sociedad, sea desde el Estado, sea desde la academia o sea desde las empresas y el emprendimiento, es esencial contar con una buena cultura de lectura, además de que regresar a las páginas de un libro es siempre un bálsamo para el cuerpo y el alma. Por cierto, a quienes aspiran a dirigir instituciones del Estado, yo les recomiendo leer en el capítulo 42 del Quijote, titulado de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Créanme, léanlo que les va a servir. Termino con lo que dijo Eugenio María de Hostos sobre los maestros. El corazón se educa por el corazón, por la reflexión, por el ejemplo,
por la noción de la realidad que da la vida, por la noción de la verdad que da la ciencia, por la noción de lo bello que da el conocimiento. Así que siempre ese conocimiento que busquemos sea un conocimiento, pero un conocimiento de lo justo. Que la educación, la buena lectura y el amor a nuestra amada nación sean siempre nuestra mejor compañía en lo que es la travesía de nuestra vida. Pero algo, no sé qué, me pasó. Yo iba a terminar con esa cita y al final yo dije, no, para mi tranquilidad yo tengo que concluir con unas palabras de las tantas que Alfonso Quijano, nacido como personaje de ficción y que ha sobrepasado en nombradía a su creador, don Miguel de Cervantes, dijo, y de Alonso Quijano, quien asimismo se hizo llamar Don Quijote, entre los consejos que diera a Sancho para poder gobernar la isla Barrataria, cuya lectura es recomendado, les dejo el siguiente pensamiento que él escribió. Y dice así, mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres y abuelos, aquellos que tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Extendemos ese aplauso para la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña, una ponencia magistral que aplaudimos. Raquel Peña, vida académica y experiencia de Estado. Agradecido, señora vicepresidenta, de que comparta con nosotros sus virtudes, sus conocimientos. Pudimos evidenciar la responsabilidad, la dedicación y la confianza que hemos visto en el proceder de la señora Raquel Peña.